A todos los hermanos, es una bendición poder estar con ustedes en esta noche. Necesito pedirles perdón porque voy a salir de protocolo esta noche al estudiar la palabra de Dios. La lectura bíblica estuvo ¿dónde esta semana? Ok, al menos había un hermano leyendo, gloria a Dios. Para aquellos hermanos que no han estado leyendo, nuevamente quiero recomendarles que estén pendientes de su lectura bíblica. El año pasado estuvimos viendo ya el libro de Primera Tesalonicenses, por eso en esta ocasión he tomado un poco de protocolo, cambiar aquí el protocolo. Voy a estar compartiendo mi lectura repetitiva de la escritura y está en el libro de Romanos. Este mes estuve repitiendo en mi lectura muchas veces Romanos capítulo 1 al capítulo 8. Y no vamos a estar mirando esos capítulos en sí, pero solamente para comentarles que es de mucha bendición poder saber lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Y allá en Romanos nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Es poder de Dios. Es un texto sumamente clásico, pero muchas veces nos olvidamos qué significa o de qué trata ese poder de Dios. Aunque ahí lo dice, es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para transformación. Así que en este día yo quiero que estemos mirando a través de el pincel del apóstol Pablo, que podamos mirar un poco lo que es el poder de Dios a través del Evangelio y que podamos aplicarlo a nuestra vida. Porque la palabra de Dios no solamente es para ser escuchada, la palabra de Dios tiene que entrar a nuestro corazón y producir transformación. Así es que quiero nada más dar una pequeña introducción para que podamos entender hacia dónde vamos esta noche. El libro de los Romanos es una epístola del apóstol Pablo. Como muchas de las epístolas del apóstol Pablo, él se encarga y Dios le dio la bendición de entregarnos doctrina bíblica. Entonces, muchas veces las epístolas se encuentran divididas en dos secciones. La primera sección, él está dando instrucción y está dando enseñanza y doctrina. ¿De acuerdo? En la segunda parte, generalmente el apóstol dice, ahora ya que han escuchado acerca de esta doctrina, de esta forma es que hay que vivirla. Y lo mismo sucede aquí en el libro de los Romanos. Para aquellas personas que le gusta tomar notas, esto es algo, le voy a dar un pequeño bosquejo de mi primera parte de los Romanos, que fue lo que estuve leyendo este mes pasado. Pero del capítulo 1 al capítulo 8 de los Romanos hay tres doctrinas fundamentales que se observan. La primera doctrina que vemos es acerca de la doctrina del pecado, la doctrina del pecado. Y eso lo podemos ver partiendo del capítulo 1, de su primer versículo, hasta el capítulo 3, versículo 21. Allí el apóstol va a desglosarnos, ¿ok? Muy bien lo que es el pecado y cómo ese pecado afecta nuestras vidas. No solamente la vida de el creyente o el fiel, sino también la vida del no creyente. ¿Ok? La lectura de esta tarde, cuando estuvimos leyendo, si fueron observando, dice, porque la ira de Dios se descarga, ¿sí? ¿Sobre quiénes?
sobre aquellos que le rechazan. Y estuvimos leyendo y espero que pudieron poner un poquito de atención sobre esa lectura. Porque allí el capítulo 1, básicamente podemos ver a el apóstol enseñándonos y mostrando cómo el pecado, como un cáncer, trae culpabilidad sobre la vida del ser humano en general, pero específicamente de aquella persona que rechaza a Dios. Y lo dice por allí, por ejemplo, cuando dejaron de agradecer a su creador, dice. El Señor entonces hace algo interesante. Dios, dice, entrega al hombre a seguir su corazón, a seguir las pasiones y la degradación de su corazón. Ese es el juicio que viene ante el hombre que no reconoce al Creador. Y qué curioso, que esto es lo que generalmente los sociólogos y los psicólogos siempre nos dicen, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Mira, ponte trucha, persiga tu corazón. ¿Siga qué? Siga tus sueños. Bueno, tengo noticias. Si esa es la forma en que estás viviendo hoy día, tienes que tener mucho cuidado por lo que leímos aquí. Porque cuando la ira de Dios se descarga sobre nosotros, dice, nos entrega a seguir nuestras pasiones vergonzosas. Y hay una lista tremenda. Dice el versículo 28 del capítulo 1. Así como ellos no tuvieron, y estoy leyendo de la nueva versión de las Américas, para aquellas personas que de pronto ven diferente aquí en la pantalla, pero es mejor que siempre traigas tu propia Biblia y puedas leer y verificar de tu escritura propia. Dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios, ¿qué dice? Los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dice, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidades. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobediente a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Wow. Y ahora miramos esta lista y podemos decir, cuando veo esta lista, estoy mirando ¿qué? Mi sociedad. Y está desde la maldad, la avaricia, los celos, ¿a qué? Algo que de pronto no nos gusta mucho escuchar. Desobedientes a los padres. Oh, ya se fueron los chiquillos, qué lástima. Pero allí le va. ¿Ok? Esto está aquí para alertarnos, para ayudarnos a entender que esto es lo que cae sobre la vida de aquel que no reconoce a Dios. Bien puede ser aceptado como un gentil, un pagano, un bárbaro, lo que le quieras poner. El apóstol lo menciona a través de la escritura, así también más adelante cuando dice yo soy deudor, ¿sí? Soy deudor a todos los hombres para proclamar el evangelio de Dios, al bárbaro como al estudiado, ¿sí? Al griego como al judío. Y esa era la misión del apóstol Pablo. Ahora, esta noche, yo quiero que podamos nosotros mirar la escritura
en una forma un poquito diferente. Y si bien contextualmente y el texto históricamente ha sido escrito para la iglesia que está en Roma, para los hermanos que están en Roma, ¿sí? Más o menos allá en los años 60 y tantos después de nuestro Señor Jesucristo. Si bien fue escrito para aquel tiempo, quisiera que pudieran atravesar conmigo el puente de el principio bíblico, lo que Dios les quiso transmitir a ellos, pero quiere que tú y yo conozcamos en esta noche. Entonces, lo he titulado de esta forma: la culpabilidad en tu Biblia dice sobre el judío, yo lo voy a traducir a el religioso, y en esta noche quiero ir un paso más allá y no decir la culpabilidad sobre el religioso, sino voy a ponerme primero en esto. ¿Por qué? Yo tuve el gran privilegio de nacer, ¿ok?, en un hogar cristiano, donde papá y mamá venían con una herencia, ¿ok?, y un servicio y un amor hacia Dios. Entonces, mi cuna es cristiana. De hecho, todo desde muy chiquitito, creciendo, ¿ok? Casi que pudiéramos decir, hasta la comida, no, o sea, orábamos por ella, pero casi que comida santa, diría yo, ¿ok? Era santificado. Tanto así que creciendo, recuerdo que ni televisión en mi casa, ¿ok? Mi padre le llamaba ese, decía, el cajón del ojo del diablo. Así le llamaba mi padre. Entonces, nada de televisión. Y en ese momento, para los que son más jóvenes, no existía internet todavía. Así es que olvídate del internet. No internet, no televisión. Imagínense, pobre Timoteo, un santurrón nada más. ¿Sí? Un religioso. Pero aún los religiosos tienen que reconocer que todos necesitamos el Salvador. Y eso es lo que exactamente nos dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 3, versículo 10, o el capítulo 3, versículo 23, donde dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aun si Timoteo creció en cuna cristiana, yendo a todos los servicios habidos y por haber que sus padres lo llevaban, aún en esa condición, Timoteo necesitaba el toque de un Salvador. ¿Por qué? Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es nuestra condición. Ahora, quiero traernos a este punto como introducción. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, aún hasta el momento de hoy, ¿okay?, andamos luchando con esta situación de entender el pecado y sus efectos en la vida de los llamados a ser santos en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol nos da este panorama y esta enseñanza tan rica que vamos a ver. Pero vamos a orar primero. Amado Padre, Señor, en esta tarde, mi anhelo, Señor, es que tú hables a mi vida primeramente, a mi corazón, Señor. Si hay, Padre Santo, palabra de hombre, por favor, cancélalo, Señor, para que sea tu palabra la que llegue al corazón
de cada uno de los presentes aquí. Y si hay alguien que en este momento todavía lucha con la comprensión de el pecado y sus efectos en nuestra vida, oro, Señor, que esta sea una noche en la que tu Espíritu ilumine sus ojos y que puedan tener libertad. Porque dice la Escritura, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy entonces a mirar aquí son tres puntos muy sencillos. Espero poder cubrirlos en los próximos 30 minutos, pero voy a estar enfocándome en el capítulo 2 y es muy interesante cómo comienza el capítulo 2, porque dice Timoteo, por lo cual no tienes excusa. No tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y ahí la gran dificultad que tenemos nosotros. Mi primer punto es precisamente ese. Cuando yo me presento delante de Dios, ¿ok? No hay excusa que valga, porque Dios ya ha mirado a lo más profundo y ha dicho, no hay justo ni aún uno. Nuestra condición delante de Dios. Ahora, es interesante mirar esto porque el apóstol está hablándole específicamente, y vamos a verlo aquí en este capítulo 2, va a concentrarse en lo que es la culpabilidad que carga la persona religiosa. Y por eso le estaba comentando, les invito a que juntos caminemos a través de el puente de los principios bíblicos y tomar de lo que está allí, que fue escrito para estos hermanos en aquel entonces, pero que podemos nosotros aplicar el principio para una práctica en la actualidad. ¿De acuerdo? Mire lo que dice entonces. No tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque porque tú que juzgas, practicas la misma cosa. Y ahí es donde podemos nosotros empezar a entender esta situación de la lucha que hay el hombre religioso o el creyente o el judío o el que es reverente al Creador, la lucha que tiene, ¿ok? ¿Con qué? Con su corazón. Y es importante, ¿ok? Que nosotros entendamos esto claramente. Porque muchos de nosotros nos gusta empezar a darle la vuelta a esta situación. Tomamos esta palabra, mire, aquí dice, no juzgue, no te vas para que no te condenes, pero empezamos como a buscar cómo darle la vuelta, ¿para qué? Para estar entre aguas, para estar coqueteando con el mundo, saboreando las cosas que Dios ha dicho explícitamente no debemos de hacer. Y me pueden decir, oh, hermano Timoteo, pero ¿de qué estás hablando? Recuerda la lista que vimos ahí: envidia,
¿Qué tal envidia? ¿Cómo nos está yendo? Cada vez que entras al aparatito ese que tu mano ya tiene un cuadro que cae ahí de una y de ahí no se cae, ¿no? Pero cada vez que haces así a la red social, estás viendo que, ¿dónde comió tu vecino? ¿Y qué fue lo que comió? ¿Ah? Y le pusieron una foto así como, ¿y por qué yo no puedo ir a comer allí? ¿Por qué no me invitaron a esa convivencia? ¿Y qué empieza a suceder? Nuestro corazón empieza a ¿qué? A maquinar malos pensamientos, a tener envidia, malicia, todo lo que estábamos leyendo allí. A tal punto que si seguimos enfocándonos en esto y seguimos alimentando nuestra vida en esta pasión de nuestro corazón, nos quedamos viéndonos casi igual que un no creyente. Casi que diríamos, no hay diferencia. Y van a decir, wow, eso también lo dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios, el capítulo 3. Y quiero leerlo solamente para que podamos, podamos ver esto en 1 Corintios capítulo 3. Así que hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo, les di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Wow. Porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del qué. ¿Como hombres del qué? ¿Qué dice ahí? Y andan como hombres del qué. ¿Qué pasó, hermano? El próximo versículo, dele porque le faltó. Wow, se nos comieron. Andan como hombres del mundo, porque diciendo el uno con el otro, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No son como hombres, próximo versículo, no son como hombres ¿qué? Carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolos? Ministros por los cuales habéis ¿qué? Ministros por los cuales, me voy otra vez aquí a leer porque no puedo ver allá bien, me lo están cambiando. ¿Qué pues es ahora Pablo y Apolos? Versículo 5, servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio la oportunidad a cada uno. Y luego entonces aquí estamos viendo que el apóstol está diciendo categóricamente que si tú estás viviendo en disensión, chismes, celos, ¿ok? Si estás viviendo ese estilo de vida y dices que eres de Cristo, dice sois carnales. Y cuando dice sois carnales es que hay que cambiarle el bebé, hay que darle lechita, porque no puede comer alimento sólido de la palabra. Entonces, hay algo interesante aquí. Porque cuando regresamos aquí a Romanos capítulo 2, nos está hablando algo interesante. Dice así, quien quiera que seas tú que juzgas, al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque juzgas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y la palabra clave
aquí para entender es esa palabra practicar. ¿Ok? Y me remito nuevamente a lo que Juan escribió en Primera de Juan. Dice, el que practica el pecado no es de Dios. Así de sencillo, dice el apóstol. Entonces el problema está, ¿ok?, en crear en nuestra vida la práctica del pecado. Ahora, definamos un poquito qué significa practicar el pecado. ¿Ok? ¿Qué significa practicar el pecado? Es igual como practicar un deporte. Yo, lamentablemente, por mi tamaño y cuando era más joven, era así de delgado, para mí no era nada sabroso ni rico hacer deporte o jugar deporte. Y cuando llegué aquí, como a los 15 años, bien flaquito, venía de Sudamérica, y no conocía nada yo no entendía por qué le llamaban al deporte fútbol y tenían una bola que parecía un huevo y la cargan con la mano. Fútbol es pie. Foot, ¿no? ¿Y por qué con la mano? Y luego cuando me quisieron poner a jugar eso, y me dicen, párate ahí en la línea y no deje que pase. Ay, hermano, una avalancha de monstruos que venía y pum, me acuerdo una vez, un gordito de un colegio ahí de Yuma, nada más hizo así un panzonazo y yo recuerdo que salí y lo otro es cuando, ¿qué pasó? Y ya todo el mundo estaba por allá y yo como, ¿qué fue lo que pasó? Menos es foot, pie, ball, no pasa ball ni, ¿no? Pero era porque no entendía, no había nunca practicado el deporte ¿sí? Entonces, malísimo. Ahora, yo sé que por aquí de pronto hay algunas personas que le fascina el fútbol y lo han practicado, o personas que el béisbol ha sido algo que han practicado, y quiero preguntarles, cuando van a ir a jugar las cascaritas así con equipos, que es que tienen que tener todo un uniforme, ¿no? Que guante, bate, no sé, meten tantas cosas ahí en un maletín bien grande. Pero el maletín con esas cosas no hace al jugador. ¿Qué tiene que hacer el jugador para ser un buen jugador? Tiene que practicar. ¿Y cómo? Tiene que sacar esas cosas de ese maletín. ¿Y qué? Usarlas una y otra vez. Y eso es, amados hermanos, lo que es practicar un deporte. Es también muy parecido lo que es practicar el pecado. Cargamos una mochila con nuestros pecados favoritos. ¿Cuál es? Por aquí tengo, abro y saco. Orgullo. Por acá tengo otro, el ticket de la Walmart. Algunos conocen esa historia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a sacar esas cosas que vienes cargando, ¿sí? Eres un practicante. Y es lo que sucede. Cristo Jesús vino a romper con esa maldición, vino a quitar eso. Por eso dice el Señor Jesús, venid a mí
todo el que está ¿qué? Cargado, llevando ¿qué? La maleta de la práctica de sus pecados. Todo el que está cargado y trabajado, y yo te haré descansar. Dice, toma mi yugo. Quiere decir que tenemos el yugo, es un aparato aquí para que no puedas salir corriendo. Y dice Jesús, enyúgate conmigo, no corras más de mí, camines conmigo, camines a mi paso, que yo soy ¿qué? Manso y humilde. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar. ¿Sí ve, amados hermanos? Entonces, lo que el apóstol nos está llamando aquí es entender que delante de Dios siempre hay algo que cargamos nosotros. Pero todo depende qué es lo que hemos hecho con el maletín. Si es el maletín de mis cosas o si es el yugo del Señor Jesucristo. Ese va a marcar toda la diferencia. Toda la diferencia. Entonces dice aquí, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. O sea que si nosotros queremos continuar caminando en esta vida, llevando estas cosas como lo que estuvimos leyendo antes, ¿no? Maligno, chismoso, detractor, chismoso, Timoteo, insolente, soberbio, jactancioso, inventor de lo malo, desobediente a los padres, en quien yo, sin entendimiento, de indignos de confianza, sin amor, despiadados. Wow. Dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que la practican. Wow. Eso es los últimos versículos ahí en el capítulo 1. Entonces, ¿qué sucede? Es que mi naturaleza es pecador. Eso es lo que somos naturalmente, pecadores. ¿Ok? Pero lo precioso es lo que viene escrito en el versículo 4 y 5 del capítulo 2. Mira lo que dice. Versículo 4 y 5. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, hablando de Dios, y tolerancia y paciencia? ¿Ignoras o ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Wow. Mira bien, aquí dice que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. No es la bondad de mi líder, de mi pastor, de mi amigo, de mi consejero. No, esa no es la bondad que sirve. Es la bondad de Dios la que nos lleva a arrepentimiento. ¿Por qué? Que generalmente nosotros estamos pidiendo que dame otra oportunidad. ¿Sí? Dame quebrada. Otra oportunidad más, por favor. ¿Sí? Ya sé, no lo hice como debería, lo hice a mi manera, pero dame otra oportunidad. Y esa bondad que se pueda expresar de aquí de esta forma, de quebrada nada más, que no causa cambios, no causa que haya transformación. Solamente es la bondad de Dios. Y sabe, muchas veces nosotros luchamos con esto de la bondad de Dios.
Porque a veces la bondad de Dios significa que tú pierdes tu trabajo. A veces la bondad de Dios significa que tú pierdes tu salud. Y muchas veces estamos nosotros más impuestos a decir, ¿sabe qué? Es que traigo al acusador echando humo como, vea, me trae, pero si no me cuido, me va a encender la espalda. ¿Sí? Y andamos presionados, andamos no entendiendo que el Señor en su bondad nos está llevando al punto donde ya no podamos correr más y donde tenemos que caer de rodillas y decir, sí, Señor, aquí estoy, me arrepiento. La bondad de Dios nos lleva a ese punto. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice el versículo 5, pero por causa de tu terquedad, y nuevamente voy a poner mi nombre aquí, por causa de Timoteo, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Wow. Acumulando ira. Sí, es que cada vez que nosotros pensamos que le salimos por delante al Señor, ¿no? Intentó acorralarme, pero tenía yo aquí un as en mi manga y le mostré que soy inteligente, ¿sí? Pero cada vez que hacemos eso, estamos acumulando ¿qué? Acumulando para la ira del Señor. Y esto pocas veces se predica de esto. Y muchos todavía tienen un poco de confusión de esto. Pero esto también lo podemos ver en el libro de Primera de Corintios, ¿sí? Cuando nos está hablando en 1 Corintios capítulo 3, mire lo que dice aquí a partir del versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Que entonces entiendan, nadie puede cambiar el fundamento, el principio, la roca que no se mueve es Jesucristo. Pero mira cómo continúa diciendo. Ahora bien, versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, está bueno eso, madera, más o menos, heno, ahora sí se nos fue mal, paja, barata, la obra de cada uno se hará evidente, porque en el día la dará a conocer, pues ¿con qué? Con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Aquí viene. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa, gloria a Dios. Si la obra de alguien es consumida por fuego, ouch, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será ¿qué? Salvo, aunque así como a través del fuego. Entonces, mirando este pasaje, mirando
lo que se nos está enseñando aquí en Romanos. Se nos está hablándose un día cuando tú y yo, no solamente los que están fuera, un día tú y yo vamos a estar dando cuenta por lo que edificamos, lo que hicimos sobre el fundamento, sobre Cristo. Y espero que ese día hayas invertido fuertemente en oro, plata y piedras preciosas. Porque si tu inversión fue un poquito menos económica, ¿sí? Es madera, heno y ¿qué? Paja. Wow. Madera, heno y paja. No son elementos malos de construcción, más que son elementos que no resisten el fuego de Dios. Son elementos que solamente traerán a nuestra vida que al terminar nuestra vida, solo vamos a decir, tengo mis manos vacías. Pastor hace algunos meses estuvo predicando sobre la corona de vida en Santiago, ¿no? Y Dios habla de esto, de coronas, pero muchas veces nosotros hemos dedicado nuestra construcción o en la arena o con materiales de que no tienen el valor de resistir el fuego de la ira de Dios. Entonces, el llamado entonces es que nosotros podamos, uno dice, por esta causa, por la terquedad de tu corazón. Entonces, ¿qué es lo opuesto a terquedad del corazón? Es que tener un corazón sensible, un corazón no arrepentido. Lo opuesto es tener un corazón arrepentido. ¿Acumular qué? Acumular para Dios oro, plata y piedras preciosas. Ahora, brevemente quiero hablar un poco hacia lo que es el oro, la plata y las piedras preciosas. Son cosas de valor, ¿cierto? Oro, plata, piedras preciosas. Tienen cierto valor, ¿ok? Pero a donde Dios quiere que nosotros vayamos es a poder ir un pasito más allá de entender que lo que Dios está buscando es tener el control y el gobierno absoluto de nuestro corazón, para que las cosas que hagamos sean hechas exclusivamente para su gloria y honra. Y eso, cuando se practica y se vive eso, muchas veces trae para nosotros un poco de conflicto. Y le voy a explicar con un ejemplo personal. Recuerda esa vez que Jesús estaba en la casa de Zaqueo y viene María y rompe ese alabastro de perfume muy, muy costoso. Ok, dice la escritura que ese perfume tenía un valor de un salario de un año de trabajo. Ok, entonces tú más o menos piense cuánto gano yo en un año y piense en un instante lo estoy derrochando
en los pies de Cristo. Wow. El otro día estaba mencionando sobre esto y alguien me dijo, bueno, pero ¿y eso qué significa para nosotros hoy día? Y le voy a decir qué significa para mí. Hace casi 80 días atrás, el Día de la Madre, ok, mi hijo y mi nuera tuvieron el privilegio de permitir que yo fuera abuelo. Algo extraordinario, ok, extraordinario. No hay palabras para describir, ¿sí? Pero mi princesita nace en semana 28 de su gestación. Quiere decir que todavía no tenía desarrollada muchas áreas. 77 días estuvo, ¿ok?, en cuidado intensivo para prematuros. Y mientras ella estaba allí, yo le daba gracias a Dios por el privilegio de ser abuelo. Pero luego entonces mi corazón decía, pero yo no me quiero ir al cielo, no quiero que le pase nada a la princesa. Y empezó el egoísmo a darle, ¿no? Y empiezan a hacer oraciones, Señor, sácala de ahí, sácala de allí, ¿sí? Pero esa oración es una oración de paja. Porque más importante es Cristo. Y si Cristo no es el centro de nuestro corazón, si Cristo no es lo más importante, si Cristo no es la razón por la que tú estás viviendo hoy, estás edificando con madera, heno y paja. Y le digo que es duro. Porque cada que lo analizo y lo pienso, digo, Señor, tárdate un poquito más. Y oigo personas de Dios diciendo, ya ven las señales en Israel, ven las guerras, las hambres, rumores de guerras, ya Cristo viene, prepárate. Y yo digo, que no venga Cristo todavía. Quiero ver a esa princesita caminar. Quiero verla salir del hospital. Quiero verla caminar. Quiero verla poder ir a la escuela. Quiero verla crecer. Y todo eso es un quiero egoísta. Ese querer, ese deseo, es el que el Señor está diciendo, Timoteo, ¿lo derramas a mis pies? Si yo no quiero que ella continúe con vida, ¿vas a decir, está bien? Amados hermanos, eso es lo que nos confronta la palabra de Dios aquí y expone nuestro corazón para mostrarnos que hay maldad en nuestro corazón. Y si queremos seguir siguiendo tras el deseo de nuestro corazón, lo único que se va a ver es va a haber, dice Santiago, el corazón se concibe, pecado se engendra y produce la muerte. Y eso es lo que dice Romanos 6, 23 y 3:23. Dice, la paga del pecado es muerte. Todo lo que nosotros podamos tratar de
hacer con nuestras propias manos tiene un final. Muchas veces no es lo mejor. Y es entonces lo que vemos aquí. Por eso, al nosotros entregar estas cosas, podemos entonces empezar a entender la bondad de Dios. Y al nosotros arrepentirnos y decir, Señor, perdóname por este deseo en mi corazón de poder ver algo que si a ti no te place, está bien con mi ser. Eso entonces nos va a llevar a algo precioso, que es lo que vemos aquí en el versículo 11 y el 13, que es que Dios bendice al quien cumple, ¿sí? Dios le guía y convierte su corazón ¿en qué? En un corazón justificado. Y esa es otra palabra que no tenemos tiempo en esta noche de poder ver, pero quiero leerles este texto. Dice así, porque el versículo 11, capítulo 2, Romanos, porque en Dios no hay acepción de personas. Versículo 12 y 13. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Y si tú le gusta subrayar la Biblia, aquí va una buena porcioncita para subrayar. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Todo lo que hemos estado escuchando ahora no va a traer ninguna justicia de Dios en tu vida si solo se queda aquí. Pero mira dónde se encuentra. Sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. O sea que aquí el apóstol nos está diciendo, oímos y ¿qué? Hacemos. Oímos a Dios y actuamos. Obedecemos lo que Él nos está diciendo que debemos de hacer. Y eso trae entonces la justificación. La justificación es un tema bastante grande, pero se la voy a definir. La justificación es una palabra legal, cristiana, pero legal, que significa que delante del juez todo cargo ha recibido su debido pago, así que no hay nada que el juez pueda decir culpable. Todos nosotros, si nos paramos delante del juez, somos culpables. Pero hubo alguien hace más de 2000 años que no solamente se paró delante del juez, sino que fue capaz de morir para que tú te puedas parar delante de Dios justificado. Y ese es Jesús. Eso es mi Dios, mi Rey. Es por eso que le buscamos a Él. Es por eso que pedimos que sea Él el que nos ayude a entender este proceso de poder dejar atrás este bagaje, estos malos hábitos, esta naturaleza que nos arrastra hacia la muerte.
Y de bien, aún eso el Señor ha traído satisfacción. Porque mira lo que dice el versículo 29. Fascinante. Pues es el judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Y aquí hay otra palabra para subrayar. Por el espíritu y no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. El espíritu de Dios mismo es quien produce santidad en Timoteo, en aquel que en fe cree en Jesús como su Señor y Salvador. Texto para eso, Juan capítulo 3, Juan capítulo 1, donde dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibe, al que cree en su nombre, les dio ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios, lo cual no proviene por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino de Dios. Estoy por ahí por el versículo 12, algo así. Quiero concluir en esta noche con algo especial. Dice: es el Espíritu de Dios el que trae ¿qué? Una circuncisión de corazón, no una circuncisión externa de santurrón. ¿Sí? Termino leyendo este pasaje. Aquellos que le gusta escribir, pueden escribir Ezequiel capítulo 36 y voy a estar leyendo versículo 26 al 28. Y esto es lo que dice el Señor. Y si quieres, cierra tus ojos allí donde estás y escucha lo que el Señor quiere decirte esta noche. Además, te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que le di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que si fuera en mis propias esfuerzos, acciones, pensamientos y actitudes, no hay nada bueno dentro de mi corazón. Pero tu Espíritu Santo fue prometido al Jesucristo descender a los cielos. Dijo: yo no os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes y en ustedes. Así que hoy recibo esta palabra y oro que cambies mi corazón de piedra, de duda, de soberbia, de rechazo, a un corazón sediente y jadiente por ti. Así como dice la Escritura, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así brama por mí, oh Dios, mi alma y mi corazón. Señor, oro
que podamos entender que esta obra es exclusivamente hecha por tu Santo Espíritu, obrando, cuando en fe creemos y clamamos a ti por ayuda. Así es que pido, Señor, que si hay alguna persona aquí presente que ha estado luchando con la naturaleza pecaminosa, con el pecado o practicando el pecado, oro, Señor, que hoy sea el día que clame a ti en fe y que pueda, Señor, tener esa transformación de corazón, de un corazón de piedra a uno tierno, de carne, para tu honra y gloria, en Cristo Jesús. Amén.